Buenos días. Los que ya entraron, por favor, no se les olvide poner su asistencia en el chat. En un momento ya empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión 23 de Historia Universal, que es la segunda de la semana. Vamos a continuar con el tema de ayer respecto al nuevo orden mundial y analizar de manera mucho más profunda que ayer, ya específicamente el caso mexicano en la última parte. Primero vamos a hablar acerca del nivel contexto internacional, cómo, por qué surge el neoliberalismo, cuáles son sus características, y luego a la mexicana, cómo se dio, cómo se está dando, y la resistencia que hay por parte del gobierno actual por el neoliberalismo, que según citas de expertos, cada 4 palabras que dice AMLO, una es neoliberalismo. Entonces, bueno, vamos a ver por qué, de dónde surge tal situación, cuál es la pretensión de crear esa polarización entre el neoliberalismo por un lado como algo negativo y por otro lado la política pública actual. ¿Cuál es el origen? Porque todo tiene un porqué. Lo vamos a analizar de manera profunda. Entonces, hoy la continuación del tema Nuevo Orden Mundial. Ayer analizamos cómo es que se implementa una nueva forma de dominio basada en la economía y en el mercado, más allá de la parte bélica o el militarismo, como sucedía en antaño. Y dentro de esos dos elementos, un elemento esencial es la globalización y el otro muy importante es el neoliberalismo, que en esencia, como tal, es un submodelo. En realidad el neoliberalismo no es un modelo. No sé para los de administración si vieron en alguna de sus materias el modelo neoliberal. En realidad es una subdivisión del capitalismo. Al final de cuentas todo sigue siendo capitalismo, sigue siendo materialismo, sigue siendo el bien material, el recurso económico lo que domina y prevalece en esta modernidad. Antes, en un primer momento, a este tipo de capitalismo se le llamó liberalismo. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cambió de nombre a neoliberalismo, pero al final de cuentas sigue siendo una variante del capitalismo como tal. En el caso mexicano, tenemos el conflicto que está teniendo el presidente actual, que él quiere implementar una política de Estado benefactor, para que me entiendan. En la época del priismo, y acuérdense que la esencia de Andrés Manuel y por la edad que él tiene, la escuela es del Estado benefactor. Me refiero a escuela como la ideología. ¿Qué es el Estado benefactor? Es aquel modelo en donde el gobierno, durante muchos años, en este caso el PRI, implementó un modelo a través del cual ellos tenían el control de la política, de la economía, del sector jurídico, y el pueblo recibía de alguna u otra manera beneficios de este Estado benefactor. Se implementan algunos apoyos económicos, subsidios, aparecen los programas asistenciales, que es una fórmula efectiva para tener contenta a la población. A este modelo en donde el gobierno, papá gobierno, es el que da la pauta para el beneficio y desarrollo de la sociedad, se le llamó en antaño Estado benefactor. A partir de la década de los 90, en nuestro país nos tocó 80s, 90s, cuando Salinas de Gortari, cuando Ernesto Zedillo, nos metemos de lleno, bueno, desde antes, los 80s con Miguel de la Madrid, nos metemos a este modelo neoliberal. Entonces dejamos el Estado benefactor, es decir, el gobierno dando dádivas a la población para obtener la simpatía. Pero ¿por qué el PRI haría esto? Si ellos estaban muy cómodos con ello, por una exigencia internacional, por acuerdos internacionales, y México pertenece a diferentes organismos, incluso en el Tratado de Libre Comercio se establece que esa es la política que debe de seguir nuestro país.
Entonces, no es por gusto, es por un mandato a nivel global con los países con los que tiene ese acuerdo comercial, y nuestro país hace una transferencia del Estado benefactor al neoliberalismo. ¿Qué pasa con un modelo político como el de Morena? Morena quiere regresar al Estado benefactor, es decir, el Estado rector, que controla casi todo, la economía, la educación, los medios de comunicación, como anteriormente había sucedido con el priismo hasta Miguel de la Madrid. Porque ya de Carlos Salinas para acá, la política mexicana tiene tintes diferentes, que no es un modelo neoliberal ejemplar, ¿no? Porque deja mucho que desear. El neoliberalismo tiene una dificultad cuando los gobernantes, el neoliberalismo es un poco como la democracia, solamente aplica y funciona cuando la sociedad está lista para la democracia. En el neoliberalismo igual falla en donde los gobiernos son corruptos, en donde libre mercado sí, neoliberalismo sí, pero yo, Estado, sigo controlando la Secretaría de Hacienda, sigo controlando diversas instituciones estratégicas para seguir teniendo el control. Entonces, ¿dónde está el neoliberalismo? En realidad, el Estado mexicano, tristemente, el Estado mexicano juega ese rol y ese papel y se va adaptando a las exigencias, sí, del entorno mundial, pero siguiendo o queriendo mantener los privilegios de los que ellos gozan. Entonces, bueno, es un poco el análisis previo a lo que vamos a ver. Ese es el choque que estamos sufriendo hoy en día con el presidente actual, que el modelo o la ideología política del partido al que él pertenece, pero principalmente de él, es regresar, traducido para que ustedes lo puedan entender, es esto. Quiere regresar al modelo del Estado benefactor. Ese modelo en donde el Estado, el gobierno, controla, como siempre había sucedido en todas las décadas anteriores, y que si cambiamos un poco de Carlos Salinas de Gortari para acá, fue por exigencias a nivel global, no porque México quisiera cambiar, me refiero a la clase política. Entonces lo que quiere Andrés Manuel es regresar al Estado benefactor, y por eso el repudio, la polarización, en todo momento decir que el neoliberalismo está mal. Y si me preguntan a mí, el neoliberalismo sí está mal, pero por la implementación a la mexicana. Porque pregúntale a los países de economías flexibles, ni siquiera, les repito una y otra vez, ni siquiera los países mencionan la palabra neoliberalismo. Es más, el neoliberalismo no existe como un modelo económico, es más bien capitalismo. Ese mismo capitalismo de Adam Smith, ese mismo capitalismo de todos estos teóricos, sigue siendo el modelo con diferentes nombres. Estado benefactor, neoliberalismo. A la mexicana eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso el intento de polarizar a la población diciendo esto es malo, esto es lo bueno. Y bueno, para eso es que sirve la formación en este tipo de contenidos, para poder entender esta realidad y no dejarse llevar como la mayoría de las personas que no entienden lo que están pasando y simplemente pues nada más están ahí medio interpretando la realidad. Bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ustedes, bueno, las notas de la clase, un complemento de la clase con un breve video sobre cómo surge, cuál es el origen del neoliberalismo a nivel global. Yo previamente les voy a explicar cómo surge en nuestro país. Entonces, bueno, eso es lo que haremos el día de hoy. Hasta el día de ayer nos quedamos que hoy en día, con estos personajes que están viendo, que son sumamente personas influyentes en el mundo, comenzando por Donald Trump, el presidente de tal vez la nación militarmente más poderosa del mundo, más no con la mayor macroeconomía, ya muy cerquita ahí de China. Estos líderes, Xi Jinping, que es el de China, Donald Trump, Vladimir Putin y por otro lado a Kim Jong-un, además de otros países protagonistas como la Alemania de Merkel, como la propia Inglaterra, a mejor Canadá, que son los países, Japón, que son los países ahí de élite que están hasta adelante en el control del mundo ahora a través de la economía. Bueno, pues estos países son los que han transitado y son los líderes de este modelo. ¿Este modelo es malo? A grosso modo es sí, si te toca del lado de los países dominados. Y en la foto no ven al Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Ni a ningún otro líder de América Latina. Significa que nos tocó de estar del lado de los países explotados. Es un poco el capitalismo básico, en donde el capitalista, el dueño del medio de producción, goza los beneficios, mientras que el resto
tiene que trabajar para beneficiar a ese capitalista. Bueno, eso mismo, ese mismo principio básico, pero a nivel macro, a nivel global, a nivel país. Un pequeño y selecto grupo de países establece las reglas, controla los mercados, la economía, los precios y somete y domina a través de la economía al resto de los países del mundo. Vamos a hablar acerca de un organismo, por ejemplo, el G20, que tiene el control de casi toda la economía del mundo y que nuestro país para comenzar, no hay miembros permanentes más que un miembro obligatorio por parte de la Unión Europea, que casi siempre es España. Y de ahí en fuera todos los demás va a depender de cómo se han comportado las economías del mundo. Nuestro país ha estado invitado en todas las últimas convenciones del G20. Y bueno, tiene que ver con la macroeconomía y no tanto con el bienestar social, porque uno se pregunta, ¿cómo es que México está entre los 20 países más poderosos? Bueno, sí, porque estamos hablando de la macroeconomía, el dinero que tiene el país a nivel global, que ese dinero se desvíe, que quede en pocas manos, que sean 20 familias ricas las que controlan la mayoría de la riqueza del país, que los políticos se roben mucho dinero, que desperdicien dinero a través de programas asistenciales o de obras que no son tan trascendentes. Bueno, esa es otra cosa. Pero nuestro país está dentro de las 20 mejores economías del mundo. De hecho, está en la número 13 del mundo. 14 y cayendo. Entonces, bueno, esto nada más para como preámbulo a lo que vamos a ver. Estos son los países que controlan y dominan a la mayoría de el resto de los países, que son pues casi 180 países más, ¿no? Vamos a analizar esto. Vamos a hablar acerca de estos viñetas para entender el tema de la implementación del neoliberalismo. Hoy nos vamos a concentrar dentro del nuevo orden mundial, específicamente en el neoliberalismo. ¿Cómo surge? ¿Cómo se desarrolla en nuestro país? ¿Cuál es la manera de implementarlo? ¿Cuáles son los principales grupos económicos de élite que controlan y dominan la economía del mundo? En cada uno de ellos ustedes tomarán notas. Al final, bueno, aquí veremos un video sobre el origen. Exclusivamente habla acerca del origen del modelo neoliberal, cómo es que se transfiere del estado benefactor o estado de bienestar, que es un modelo eminentemente capitalista, a un nuevo esquema que es el neoliberalismo, que es el que se pretende implementar en la mayoría de los países que tienen acuerdos con estos grandes, que son los que controlan y dominan al mundo. Además del video, que estoy haciendo el recorrido de lo que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, aquí está la actividad del día de hoy, que son las notas respecto a la clase, el complemento a través del video, donde también se toman notas con separación, porque luego en las actividades de Drive ponen todo junto. Y una cosa es la clase, el contenido de la exposición, y otra cosa en una separación, video, que habla acerca del complemento de la clase. Entonces, nada más que se vea o que se visualice la diferenciación, pero cuando uno está revisando es muy tardado, es tratar de encontrar a partir de cuándo comienza lo que vimos en el video. Entonces traten de poner una diferenciación entre el contenido de la clase y el video. Y a lo último, una reflexión sobre el neoliberalismo y el neoliberalismo a la mexicana, que es algo diferente. Empecemos con el primer punto. ¿Cuáles son los organismos económicos en este nuevo orden mundial vigentes? ¿Cuáles son los organismos globales que terminan de alguna u otra manera controlando la economía del mundo? Hay muchos. Hay organismos a nivel local, por ejemplo, el Banco de México. Hay organismos a nivel regional, como por ejemplo el Banco Interamericano. Y hay organismos globales. Estos organismos globales son de los cuales hablaremos y principalmente hay dos, que es el BM, que es el Banco Mundial. Aguas porque el Banco de México usa las mismas siglas, aunque diferente emblema o logo. El BM, que es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI. Nota del punto 1, la que está en color gris, la viñeta que está en color gris, ahí ponemos organismos a nivel global, Banco Mundial, que se conoce con sus siglas BM, y FMI, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, esos son los organismos económicos oficiales a nivel global, que son directamente dependientes o están regulados por la Organización de las Naciones Unidas. Se supone que ellos establecen pautas, estatutos, a través de los cuales se evita el abuso por parte de estos organismos. La realidad es que
En realidad sí cometen ciertos abusos, pero es por la necesidad. Es el clásico banco que te presta dinero como país para salir de una deuda, pero te cobra intereses muy altos o te establece ciertas condiciones que si quieres aceptar el préstamo, las tienes que aceptar. Y eso es lo que hacen estos organismos. Es una manera de someter al resto de las potencias a través de préstamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasa con los países subdesarrollados? Se condenan al subdesarrollo porque estos organismos internacionales solamente prestan dinero a aquellos países que ven en ellos una posibilidad de pago. Es decir, solamente prestan a las potencias emergentes o a los países que de alguna u otra manera sea seguro poderles prestar. En el caso mexicano tenemos una amplia cobertura de crédito debido al petróleo, debido a las reservas internacionales que tenemos en petróleo y a los yacimientos que tenemos. Es una forma que sería de pago ante una deuda que en algún momento se pudiera hacer impagable. Entonces, eso como nota el punto número 1. Estos son los organismos internacionales. ¿Cuáles son los acuerdos económicos regionales? Les hablé acerca del Mercosur como uno. La Unión Europea, que además de ser un acuerdo militar, político, también es un acuerdo económico. UE, Unión Europea. Mercosur, el Mercosur acapara países del hemisferio sur, sobre todo los de América Latina, el Mercosur. Y bueno, hablemos del nuestro, el TLCAN o TLC. El año que viene empieza a aplicar el TEMEC, que ya es un nuevo nombre. El acuerdo lo hizo el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel únicamente hereda el acuerdo, no lo puede disolver. Se llama TEMEC y significa Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces ahora, bueno, ya deja de llamarse TLC o TLCAN para referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si quieren, les repito las siglas, aunque ya las debemos de tener en conocimiento, puesto que lo hemos visto en estructuras económicas. TLCAN, TLCAN. El TLCAN significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, cambió de nombre y va a entrar en funciones a partir del siguiente año, 2021, y ahora va a tener por nombre TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Estos son ejemplos de acuerdos económicos regionales. Mencioné Mercosur, Unión Europea y el TEMEC o TLCAN. También hay alianzas económicas de élite, es decir, grupos de países ricos, asociaciones de países ricos, acapara las principales macroeconomías del mundo. En este punto, hablemos del 3, que es el tema del cual estoy hablando. Esos países de élite están integrados en diferentes organismos. En el caso de nuestro país, les decía yo que pertenece a este grupo que tal vez es el más importante de todos, el G20. Y el G es de grupo y el 20 es de las 20 mayores macroeconomías. También está el G5, está el G10, está el G12, pero bueno, el que vamos a hablar hoy es el G20, además de la OCDE, también conocida como OCDE, cuyas siglas significan Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Repito, dentro de las alianzas económicas de élite está el G20, está el G10, está la OCDE, OCDE, que significa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Organismo que acapara a los países macroeconómicamente más poderosos y que México es el presidente de este organismo desde hace ya muchos años, con José Ángel Gurría, por cierto. Entonces, bueno, estas son las alianzas económicas de élite. Esas alianzas lo que hacen es crear acuerdos para beneficiarse entre ellos, para ofrecer préstamos, condiciones de ayuda económica a los países emergentes y a cambio de ciertas imposiciones. Y es los que los mantienen en la élite. En el caso nuestro, México, pues no podemos hacer préstamos internacionales, a excepción de Centroamérica. Muchos pensaron que las dádivas que dio el presidente ya actual a Centroamérica, un poquito antes de la pandemia,
eran simplemente eso, dádivas, y no, eran préstamos económicos a cambio de ciertas condiciones. Es decir, nuestro país en poquito también implementa de alguna u otra manera esta idea forzada de influir en la política de otros países. En nuestro caso, países centroamericanos más pobres que nosotros, que requieren ayuda de un país como el nuestro, que no es un país rico, y así nuestro país gana beneficios a través de acuerdos comerciales, imposición de ciertas condiciones y además del pago de intereses por los préstamos establecidos. Pero bueno, y hay que ser muy claro porque también hay una propaganda que acerca de que el dinero que se regala, que es mejor implementarlo en nuestro país, bueno, tiene un fin político y tiene un fin económico, y ya se los estoy explicando. Entonces, bueno, eso en cuanto a las alianzas económicas de élite. La implementación del nuevo orden mundial. ¿Cómo se implementa el nuevo orden mundial? ¿Se acuerdan cuando las doctrinas totalitarias se implementaron a través de discursos? Por ejemplo, los discursos de Adolfo Hitler, medios de comunicación al servicio del Estado. Esto que se llamó industria cultural, en donde se intentaba implementar un modelo de ciudadano apto para el totalitarismo. Así nace la idea de que el nazismo es bueno. Así, a un soldado alemán ejecutando a un niño en un campo de concentración no era algo mal visto por estas personas que tenían, de alguna u otra manera, una especie de lavado de cerebro, creyendo que lo que hacían era lo justo y además lo necesario. Bueno, ¿cómo se implementa ahora este nuevo orden mundial? Si tú quieres un poco menos hostil, pero al final de cuentas, en la parte económica también hay dominio, imposición entre los países poderosos y los que no. Bueno, pues se implementa a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la educación. La educación al servicio del nuevo orden mundial. La idea de decirte que somos un país poderoso y que merecemos dominar a los demás en los libros de educación de las grandes potencias, bueno, es la implementación de esto. Por eso, por ejemplo, el norteamericano cree que es superior al resto del mundo, incluyendo a los mexicanos. Entonces, bueno, se implementa esta idea de la supremacía a través de la educación, a través de el adoctrinamiento también se da a través de pues, los préstamos económicos. Obligan de alguna u otra manera, a pesar de que sabemos que estos son los países ricos, yo soy país pobre, la necesidad nos hace aceptar esta condición. Y es ahí cuando hacemos préstamos o solicitamos créditos y los organismos internacionales los otorgan, pero te establecen ciertas condiciones muy desfavorables para los países deudores. Entonces, otra forma de implementar el nuevo orden es a través de la necesidad, y es ahí donde después del COVID, cuando termine el confinamiento y regresemos a la realidad, pues la economía de muchos países va a estar prácticamente destruida. Y es ahí donde estos organismos pues tendrán una nueva oportunidad para reconfigurar el orden mundial, en donde pues van a seguir prevaleciendo las grandes potencias por encima de las demás, a excepción de un cambio, que sería China. China que puede utilizar esta dinámica para catapultarse bien pronto y bien rápido ya como la primera potencia del mundo. Ya les había yo comentado que está llamada a ser la potencia número 1, económicamente teniendo el doble de la riqueza del resto del mundo alrededor del año 2050. Y esto puede ser una oportunidad, esta crisis puede ser una oportunidad que aproveche China, otorgando créditos, haciendo inversión, fabricando la vacuna, haciendo acuerdos comerciales con otros países, como una especie de nueva guerra fría, pero ahora del orden económico. O estás del lado de la Unión Europea y Estados Unidos, o ser dependientes de ellos económicamente, o ser dependiente económicamente de el nuevo gigante asiático, ¿no? Que es China. Entonces, bueno, la implementación del orden se da a través de la educación, a través de los préstamos, a través de, a nivel local, a través de programas asistenciales. Muy mal el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, muy mal el neoliberalismo de Ernesto Zedillo, pero qué bueno que tengo este apoyo económico porque así el gobierno me ayuda. Es decir, se compra de alguna u otra manera la opinión pública a través de billetazos. Y es el mismo sistema que siguió utilizando tristemente el PAN en sus 2 sexenios, que creíamos que iba a ser algo diferente y que tristemente este nuevo gobierno está haciendo prácticamente lo mismo.
Si ustedes notan una tendencia de crítica hacia el actual gobierno, es simplemente porque es el actual gobierno, pero no porque sea de una tendencia política, de un partido o una persona en específico. Parejos todos. Y eso es lo que hacemos. Se supone que no debemos de ser partidistas y hay que hacer una crítica a quien merezca la crítica. Entonces, bueno, a través de programas asistenciales también se compra a la gente para aceptar el nuevo modelo y a través de la cobertura de servicios. Es decir, yo voy a implementar esta política pública en mi país y si quieres tener cobertura en el servicio, como por ejemplo de salud, pues tienes que estar conmigo. Tienes que ser seguro popular, pero hay que tener cierta afiliación o no dar tanta lata como ciudadano al Estado, no sea que me vaya a quitar ese beneficio que necesito porque necesito tan grave y tan drástico como lo siguiente. Una persona con cáncer necesita una quimioterapia, no tiene asistencia social y recurre a la asistencia del Estado, del gobierno, a lo que era antes el seguro popular, ¿no? Y bueno, el Estado le otorga ese beneficio, la gente se siente agradecida con algo que es obligación del Estado y no voy a hacer tanto alboroto, no voy a ser tan crítico con lo que está sucediendo porque puedo perder ese beneficio. Entonces, tristemente también la cobertura de servicios está determinada por si le das lata o no al Estado en algunos países. No estoy diciendo que específicamente México. Y el último punto, el neoliberalismo a la mexicana. Bueno, me faltó decir un poco acerca de las alianzas de élite, del G20, al cual México pertenece. Acaparan países ricos, pero también a potencias emergentes, porque por ejemplo está Brasil, está México, está India, que son potencias emergentes. Acapara también a Indonesia, que es una potencia también emergente. Pero tristemente lo que les voy a decir es que estos 20 países del mundo controlan el 90% de la economía global. Es decir, estos 20 países tienen el 90% de la economía del resto del mundo. Le dejan solamente el 10% de la riqueza del mundo a más de 180 países, porque somos más de 200 países en el mundo. Entonces, el dato es, el G20 acapara el 90% de la economía del mundo. Acapara el 80% del comercio internacional y acapara el 80% de la población, sobre todo con países superpoblados como China, como India, como Rusia, como Estados Unidos, como Brasil. Entonces, vean, el G20 nada más por sí solo tiene el 90% de la economía global, tiene el 80% del comercio internacional y tiene el 80% de la población global. Es un grupo de élite selecto y que nuestro país de alguna u otra manera, por ciertas condiciones, está ahí. Y es algo tremendamente injusto, porque ¿cómo es que el resto de los países del mundo tiene que sobrevivir con el 10% de la riqueza global? Entonces, bueno, esta crítica respecto a estos grupos de élite. Neoliberalismo en México, el último punto. En nuestro país se comienza a implementar a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid gobierna nuestro país en la década de los 80, entre el 82 y el 88. Y es ahí donde las empresas mexicanas antes del gobierno empiezan a privatizarse. Para que tengan una idea, en 1982, cuando llega Miguel de la Madrid, nuestro país tiene 1,155 empresas paraestatales, como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, Telmex, que la perdimos, las líneas de aviación, los sistemas de transporte público. Bueno, teníamos 1,155 empresas. Cuando sale del gobierno Miguel de la Madrid, nada más nos quedan 412. Y en los próximos años, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo Ponce de León, con Vicente Fox y con Calderón y con Enrique Peña Nieto, vendemos el resto de las 412 y nos quedamos solamente con 2. Comisión Federal de Electricidad, con inversión española, por cierto, y extranjera, y Pemex, que también tiene inyección extranjera. Ya no son completamente nuestras, aunque jurídicamente son del Estado. Y este proceso globalizador neoliberalista se llevó a cabo en nuestro país a partir de la década de los 80. ¿Ha traído beneficios o perjuicios? La realidad es que ha traído muchos más perjuicios que beneficios. El modelo neoliberal es malo, criticable, sí, sí es malo y sí es criticable.
Andrés Manuel tiene razón al decir que el neoliberalismo es algo muy malo, sí, pero no es el modelo, es la aplicación del modelo a la mexicana lo que falló. Tiene razón el gobierno actual al querer regresar al Estado benefactor, el Estado todopoderoso, al papá gobierno, al que tú estiras la mano y te dan una migaja. No, el problema es la polarización, o es uno o es otro. Y acuérdense, incluso en filosofía, acuérdense que Kant decía que lo más importante ante un mundo dualista, el bien y el mal, el capitalismo, el comunismo, siempre es la mesura entre el punto medio, el navegar en donde sea necesario. Y es en nuestro país lo que hace falta, tener una visión más crítica acerca de ello. ¿Por qué la mayoría de la gente o dice que el neoliberalismo está bien y lo defiende a capa y espada, u otros lo odian? ¿Saben por qué? Por la desinformación. El modelo neoliberal no es malo. El problema es la implementación. El problema es dónde nos toca estar, si del lado de los explotados o del lado de los beneficiados. El capitalismo es malo. Claro que no es malo. ¿A poco a ustedes no les gustaría ser dueños de agencias de autos, de tener una plaza comercial donde tú eres dueño, el ser dueño de una cadena de gimnasios, el ser dueño de una cadena de restaurantes? Oye, ¿quién no querría eso? Y eso es capitalismo. El problema es que, ¿dónde nos toca estar? Nos toca estar del lado de los que aprovechan el modelo o del lado de los que no lo aprovechan. Y en estructuras socioeconómicas les mencioné esto. Es bien difícil cambiar la estructura del país tan pronto, tan rápido. A lo mejor les toque vivirlo a ustedes, pero en estos próximos años no va a cambiar. Entonces, ¿de qué se tienen que preocupar? Tienen que preocuparse de estar, de capacitarse, de ser lo suficientemente inteligentes para estar del lado en donde este modelo te permite estar bien y no estar del lado que este modelo te explota, porque la realidad es que el modelo sí es, no permite el beneficio para todos. Entonces, como no podemos cambiar a corto plazo esas condiciones, lo que sí puedo cambiar de qué lado quiero estar. Entonces, vayan determinándose qué hacer con su vida, qué estudiar, qué profesión ejercer para estar del lado de los que no sufren los embates de este modelo que de origen en nuestro país ha sido malo. Pero tampoco caigamos en lo opuesto. Como esto es malo, vámonos otra vez al Estado benefactor, al papá gobierno, porque eso también fue malo. Si no, vean la historia del PRI antes de Salinas. Devaluaciones, 3000% de devaluación de la moneda, le tuvimos que quitar 3 ceros porque nuestra moneda dejó de valer, crisis económicas, la petrolización hizo que el país se quebrara con López Portillo. Es decir, el tratar de regresar a ese modelo por odio a que el neoliberalismo ha sido mal aplicado tampoco es la solución. Entonces, mesura para la interpretación de eso. Y con eso estoy diciendo prácticamente la reflexión. Nos vamos al origen del neoliberalismo, cómo surge en el mundo. Hablamos ya de cómo surge en nuestro país. El capitalismo, desde sus inicios, ha presentado distintas fases a lo largo de su historia. En líneas generales, siempre fue de expansión, pero también ha tenido retracción. Cada una de estas fases o etapas se caracterizó por una determinada forma de producción y organización del trabajo, relacionados con avances científicos y tecnológicos. Pero el capitalismo siempre estuvo acompañado por medidas que dependían del tipo de Estado que las concede, según sus intereses y proyecciones a mediano y a largo plazo. Entonces, bajo este contexto, podemos mencionar dos modelos de Estado muy diferentes entre sí que acompañaron y acompañan al capitalismo en su modo de producción y desarrollo. El primero de los modelos es conocido como estado de bienestar y el segundo, estado neoliberal. Vamos a mencionar algunas de sus características principales para comprender cómo funciona la economía bajo estos dos modelos. Empecemos por el estado de bienestar o estado benefactor, el cual fue inspirado en las ideas de este señor, John Keynes, que era un economista inglés que proponía la intervención del Estado como regulador del sistema económico. El Estado entonces se convierte en el actor institucional más importante desde el punto de vista económico.
principales medidas que se tomaron a través de sus políticas públicas podemos mencionar a través de imágenes que nos representen esas medidas. Por ejemplo, la modernización y desarrollo industrial, el bienestar social, la generación de empleos públicos, el desarrollo de infraestructura a través de caminos de empresas energéticas, por ejemplo, como vamos viendo en estas imágenes que utilizamos. Ahora, en contrapartida con este modelo, vamos a encontrar al Estado neoliberal, el cual es la antítesis del Estado benefactor. El Estado pierde el rol protagónico y deja de invertir y de intervenir directamente en la economía, abandonando su rol benefactor. El mercado es el que regula las actividades económicas y el Estado solo controla el funcionamiento de los servicios y algunas actividades básicas. Como características principales podemos decir que se privatizan empresas y servicios públicos. Se reduce el empleo público para bajar obviamente el gasto. El Estado incentiva la inversión extranjera a través de las empresas multinacionales, como hemos trabajado en videos anteriores de educatina.com, y a la competencia en los mercados. También se descentraliza de responsabilidades y funciones en niveles inferiores de gobierno. A partir de la década del 70, el mundo comenzó a cambiar, adaptándose a las nuevas formas de producción y de desarrollo industrial, generándose el modelo fordista o socialista, que trabajamos también en videos anteriores. O sea que el modelo fordista quedó obsoleto y el Estado benefactor que acuñaba este modelo también. Solo las grandes potencias mantienen un equilibrio entre ambas formas de Estado, pero la globalización genera más desigualdades que oportunidades. Por eso los países periféricos son los más perjudicados, ya que necesitan del modelo neoliberal para sobrevivir en este mundo globalizado. Te invito a complementar este tema con otros videos en educatina.com y afianzar tus conceptos. Vean, se cierra este video con la parte del equilibrio. ¿Saben por qué? Porque tan es malo el Estado benefactor porque permite dictaduras, porque permite abuso por parte del Estado, porque permite que el Estado empobrezca a las naciones y luego dé migajas, pero también de alguna u otra manera el aplicar 100% el neoliberalismo es malo, porque si el Estado da completa libertad a las empresas ahora privadas, no hay regulación. Ellas van a hacer lo necesario como empresas de lucrar lo más que puedan para obtener riqueza. Así que es necesario la intervención del Estado a través de la implementación de leyes que regulen el actuar de ahora las empresas privadas. En nuestro caso, México nunca hemos estado en el neoliberalismo, jamás, porque siempre el gobierno ha tenido el control de la economía, punto. El neoliberalismo real es donde el Estado no tiene injerencia en el dinero, por lo tanto se le va o pierde ese bastión que tanto ama la política mexicana, que es el dinero, es poderle meter mano al dinero. Entonces, en la medida que hagamos como otros países, quitarles esa condición al Estado, pues podemos transitar a una clase política que se conforme con su salario y que no vea el puesto político para meter